Bienvenida, Su. Muy buenas tardes Antonio, buenas tardes a la audiencia. Así estamos hoy en otro programa más de Arte Conciencia, 10 de octubre de 2019, ya se nos va el año, ¿no? Qué rápido. Pero bueno, hoy estamos con un invitado, con un gran amigo, compañero, que bueno, no es la primera vez que está acá ya en la radio. Y tenemos varios temas que vamos a tocar, como habíamos empezado también esto del Che, porque bueno, ayer recordábamos, ¿no? 52 años de la muerte del Che. Y también en estos días se ha presentado un libro muy interesante, del cual vamos a estar hablando. Tenemos hoy la presencia de Gabriel Villalba. Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Antonio, Su, muchísimas gracias por la invitación y pues como tú muy bien lo dijiste, siempre es un placer estar acá en la radio y pues para compartir y hablar un poquito de todo lo que es octubre, lo que representa octubre en el panorama nacional, internacional y fundamentalmente todo lo que hemos vivido en 2003, ¿no? Generalmente que se suele olvidar y pues esta clase de programas nos traen a colación esos sucesos para comprender también el dinamismo político de nuestra actualidad. Le vamos a dedicar un tiempito para hacerte una pregunta así, a bocajarro, como se llama. ¿Cuándo conociste al Che? Cuando yo estaba en el colegio, tenía 16 años, digamos, sí, y me puse a escuchar una banda que se llamaba Escape. Yo era así de la onda punk, me gustaba Exploited, Los Ramones, Rancid, Blink, ¿no? Green Day, y llegué de esa onda, digamos, del punk a un grupo español que se llamaba Escape, y comenzándolos a escuchar, comenzando también a investigar sobre el antiimperialismo, anticolonialismo, llegué a Che Guevara, ¿no? Y me sentí pues así gratamente sorprendido y también identificado con un tipo rebelde y siempre enarbolando la bandera del amor, sobre todo, ¿no? El revolucionario está movido por un profundo sentimiento de amor, creo que esa es la principal frase que me encanta de él. El Che, Su, ¿qué tenemos respecto a lo que ha pasado? Han habido actos de homenaje, creo, en algunos lugares. Ya no hay esas grandes movilizaciones a nivel mundial de los años 60, 70, pero la memoria del Che sigue flotando en los aires revolucionarios de todos y de todas, las que quieren conseguir transformaciones en la sociedad. Algo que te haya llamado la atención en estos días. Bueno, en estos días, la verdad, Antonio, que como que no ha habido mucho movimiento acá en Bolivia, porque bueno, también estamos en un mes muy decisivo para el país y como que se ha dejado de lado un poquito, ¿no? Esto de lo que es el recordar al comandante. Pero yo creo que el Che está siempre en la memoria de todos los revolucionarios, ¿no? De todos los que estamos justamente en estos días peleando para continuar con este proceso. Él ha estado y en realidad actos este año yo no los he visto. No he visto que haya los grandes eventos en Valle Grande, ¿no? Después de hace 2 años, 2 años, sí, pues del 2017, no ha habido con tanta fuerza ya. Hay que destacar la presencia de Néstor Cohen, que ha venido a presentar un libro muy, muy interesante, Escritos de la Selva o Textos de la Selva, dedicados al Che, al estudio de los textos, digamos, un plan de estudio del Che. Tenía un plan de estudio, tenía tiqueados los libros que tenía que leer, los motivos de la lectura y por supuesto ya había avanzado en apuntar varios pequeños textos críticos de lo que iba leyendo. Estos textos de la selva, según el mismo autor, Néstor Cohen, le llevaron como 10 años de contextualizarlos, de ubicarlos primero, conocer quiénes eran. Hay autores muy interesantes, René Zabaleta, por supuesto. Está Alfredo Bando Sáenz, que trabajó un tema, miembro del Partido Comunista, que estudió en Chile tuvo un maestro y se interesó por el tema de los pueblos originarios. Tal vez el texto más importante y primerizo, podemos decir,
que trabajó desde una perspectiva de la izquierda el tema de los pueblos originarios, las identidades y todo lo demás. Muchos dicen que estaba inspirado en los trabajos de Stalin, habrá que ver, puede ser de la misma organización. Después habían textos de filosofía, de literatura, un texto de poesía de Rubén Darío, en fin, hay una larga lista. Historia económica de Bolivia, del señor Peñalosa, el clásico libro de Peñalosa de lectura obligada, y algunos textos extranjeros, ¿no? De marxistas, por supuesto. Y Cohen extrañaba y decía, era muy interesante que tenga además de Stuart Mills, ¿no? Un norteamericano sociólogo, si no me equivoco, John Stuart Mill, sociólogo, un texto de él. Y creo que estaba referido, el título del libro, si no me equivoco, se llama Escucha Yankee, ¿no? Que es una crítica desde la lectura de Mills y las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Entonces, un montón de textos muy interesantes. Muchos han querido seguir ese rastro, han conseguido los textos, conozco a gente que ha leído. Y el texto, ya después buscando los libros, ¿no? Y no es por ahí que hay que ir, ¿no? Eso era para el tiempo, para un preocupado como el Che. Ahora hay que hacer otro tipo de lecturas en este tiempo. Por ejemplo, la lectura que nos ha traído el Gabo, una lectura muy interesante que es, como decía Su, contextualizada para este tiempo electoral, ¿no? Preséntanos el libro, Gabo. Bueno, Antonio, como tú muy bien lo decías, creo que tenemos que comprender muy bien nuestra historia, pero aún comprender mejor nuestra historia contemporánea. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en discursos vacíos, huecos, que te proponen cambios, que te proponen transformaciones, cuando no conoces el verdadero sustento histórico y político de la acumulación revolucionaria histórica de nuestros pueblos, ¿no? Y un acontecimiento fundamental en el cual se enmarca este libro de una investigadora, Frida Zamudio, ella es cochabambina, ha realizado una investigación periodística muy sustentada en todos los puntos que ella acota. Titula el libro Renuncio, biografía no autorizada de Carlos de Mesa. ¿Y de qué trata? Precisamente trata de desmitificar a este personaje que ha ido construyendo una imagen a través de una historia contada por él mismo, autorreferente, de gran intelectual, ¿no? De gran historiador, de gran personaje político, de gran vicepresidente, de gran presidente, cuando no es más que la antítesis de todos los valores ético-políticos, porque también existe la ética en la política y la política en la ética, y pues Carlos Mesa representa todo eso, ¿no? Y paso por paso y de forma cronológica, esta lectura nos lleva casi como un relato muy ameno a comprender la personalidad, ir disgregando un poco cada arista de la personalidad de este personaje, Carlos de Mesa, que hoy como si nada se presenta una vez más a la presidencia de Bolivia, ¿no? ¿Qué impresión tienes tú de Carlos Mesa? Sí, sin haber visto el texto. Carlos Mesa. Bueno, la verdad para mí es una persona que es muy egocéntrica. Es alguien que solo ve su interés propio. Y bueno, pues es un sinvergüenza, perdón, pero es que has robado tanto a un país, le has hecho tanto daño. ¿Para qué quieres volver? No entiendo. Eso es lo que yo no capto con este señor. Se dice que es el candidato de la embajada americana. Sí, sea de quien sea, pues está pisando huevos, la verdad. Que cualquier rato eso se le va a hundir y chao. Vamos a conocer un poco de este perfil que le han realizado. Como dice el título, un perfil no autorizado, pero documentado. Entonces, ahí radica el valor. Lo más sobresaliente de esta investigación, Gabo, que se pueden dividir, por supuesto, en partes. Podemos ver toda la parte política, la parte más humana, y la construcción del mito, podemos llamar a la otra gran parte. Sí, creo que hay que comprender, para entender a este personaje, tenemos que comprender muy bien sus orígenes, ¿no? Y cabe destacar un dato, quizá que no es muy conocido, pero Carlos de Mesa fue hijo adoptivo de Alcalá la Real y está especificado en la página 16 del libro. Alcalá la Real es una provincia de Jaén, de Andalucía, España,
Y este pequeño hecho, este pequeño suceso que compone la personalidad de Carlos Mesa, además, lo adscribe a una visión de antología a todo lo colonial. ¿Por qué? Porque él también deviene de esos orígenes españoles. Es por eso que cuando recordarán en una renuncia dice, y lo cito, quiero presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia, dice, ¿no? La ley que propone el honorable Evo Morales, jefe del MAS, es una ley inviable e imposible, dice. Y sigue, me lo ha dicho, y aquí hay que prestar mucha atención, me lo ha dicho España, dice en primer lugar, me lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y me lo ha dicho Estados Unidos. En esa pequeña renuncia y en esa pequeña frase de Carlos Mesa te das cuenta a quién pone en primer lugar, a España. ¿Por qué? Por sus propios orígenes, ¿no? Por su propia composición identitaria. Entender esa personalidad, esa apología de lo colonial, nos lleva a otro hecho trascendental que desmitifica un poco esta visión de intelectual que se lo tiene, no se lo tiene de historiador, se lo tiene de literato, cuando él no ha cursado, no ha pasado nunca por las aulas de la carrera de historia. Y si bien ha cursado la carrera de literatura, nunca se ha titulado. Es decir, es un intelectual sin título, digamos. Pero intelectual entre comillas porque él ha desarrollado, bueno, sus padres en realidad han desarrollado el trabajo de un gran historiador que ha sido olvidado por la historia boliviana, que es Humberto Vázquez Machicado, que en 1958 falleció, pero dejó, junto con los padres de Carlos Mesa, el Manual de la Historia de Bolivia. Y en la página 30 del libro se indica cómo Carlos Mesa toma esta parte de la historia republicana de Bolivia, escrita por la eminencia Humberto Vázquez Machicado, la vuelve a reescribir y saca nuevamente el libro Historia de Bolivia, únicamente con los nombres de sus padres y con su propio nombre, olvidando, relegando de la historia y de toda la investigación histórica que se realizó a Humberto Vázquez Machicado, ¿no? Como realmente un historiador que era profesional ha sido desplazado por el hijo de estos dos arquitectos que finalmente son los padres de Carlos Mesa y han decidido ponerlo a él en lugar de una gran eminencia de la historia, ¿no? No sé si está en el libro. Está en el libro en la página 30. Claro, pero no sé si está en el libro lo que te voy a comentar. A ver. En el manual original Uh-huh. hay como una breve introducción. Y ahí se dice, ¿quién es el responsable? ¿A quién le delegan la responsabilidad de escribir el manual? Uh-huh. El manual está delegado a Humberto Vázquez Machicado. Él es el responsable de toda la edición y citan y dicen acompañado por dos jóvenes investigadores que son ¿no? El señor José de Mesa Teresa y Gisbert y José de Mesa. Sí. Eso es lo que dice la introducción, o sea, claramente dice, eran sus ayucos. Claro. Él era el autor de todo el manual, sí. Está así estructurado y eso dice la introducción al manual, se llama Manual de Historia de Bolivia, el original que salió el 65. Sí, esa es la historia. De hecho, la primera versión vio la luz, en 1958, ¿no? 58. Con ese nombre, sí. Manual de Historia de Bolivia. Y posteriormente en las siguientes ediciones se lo desplaza Humberto Vázquez Machicado y se le atribuye la responsabilidad y autoría a los Mesa y por supuesto a Carlos Mesa entra ahí de colado, digamos, ¿no? Y hasta ahora ese libro sirve de instrucción en las escuelas primarias y bueno, todas primarias y secundarias. Y ¿qué es el libro de los presidentes? ¿Qué es el libro de los presidentes además? Y que también te muestra un relato apologista de lo colonial, pero fundamentalmente defensor de toda esta vertiente liberal y neoliberal, ¿no? Jamás, creo que dedica más que 2 páginas a toda la historia de las insurrecciones indígenas, que han compuesto fundamentalmente toda la época, pues nos han dado la independencia de Bolivia, ¿no? Entonces creo que en esa construcción histórica también Carlos Mesa va demostrando su propia personalidad, alejada de lo popular, cercana a lo colonial y por supuesto en el desarrollo de su vida va acercándose más a lo neoliberal, ¿no? Con sus vínculos empresariales con PAT, por ejemplo, que es clave entenderlo también en la página 26 de este libro, cómo un personaje ha utilizado ese capital cultural de los medios para justificar las capitalizaciones que se desarrollaron entre 1993 y 1997 y posteriormente a través de ese poder mediático ser vicepresidente el 2002, ¿no? Esa dicotomía entre lo público y lo privado,
¿En qué momento tienes que estar vinculado a lo privado? ¿En qué momento estar vinculado a lo público? ¿Pueden estar ambos segmentos estrictamente vinculados? Y Carlos Mesa nos demuestra y nos dice, sí, yo puedo tener mi empresa denominada PAT, recursos públicos la puedo sustentar, ¿no? Y pues esa equivalencia de cómo hacer negocios y cómo hacer política creo que también nos debe llamar mucho la atención. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención, no solamente de Carlos Mesa, sino de la construcción de este personaje que ha durado mucho tiempo? Todos dicen Evo Morales le dio una manito al nombrarlo vocero y todo lo demás. Ahora, lo que hay que separar aquí es que no solamente estaba en ese equipo Carlos Mesa, estaba Tuto Quiroga con igual oportunidad. Claro. ¿Qué es lo que le hace diferente a Carlos Mesa? Y bueno, la verdad que sí, no podemos negar que sí se le dio una mano, como que se le dio un impulso, porque como decía, ¿no, Gabriel? Él fue conocido pues como un, entre comillas, historiador, periodista, y tiene esa labia para poder convencer a la gente. Por eso creo que también se lo nombra como vocero. Y sí se le dio una gran mano. Lo que no aprovechó pues fue Tuto Quiroga, fue Jaime Paz Zamora, estaba en ese camino, pero como todos sabemos, como en la oposición, prefirieron darse, ¿no?, un paso al costado, quedarse atrás. Y Carlos Mesa es donde ella aprovecha y empieza a querer ser el héroe de la demanda marítima. Él quería tener ese título, ¿no? Pero bueno, para mala suerte de los bolivianos, la cosa no salió bien y él aprovechó ya todo ese disgusto que tenía la gente, porque muchas personas han echado la culpa al presidente por haber perdido la demanda, y él es donde empieza a jalar a la gente, ¿no? A jalar, decir, bueno, y empezar su candidatura. Además por su propio ego, ¿no? En la construcción del libro, construyendo esta personalidad, entendiendo un poco mejor la personalidad de este personaje, te das cuenta también que él siempre se ha creído que por sí solo puede y debe y se merece estar arriba, ¿no? Lo ha demostrado en PAT, lo ha demostrado a través de estos vínculos nefastos entre el sector público y el sector privado, todo el dinero, además el cobro de su candidatura como vicepresidente, de no ser nada en este libro que hablábamos de Humberto Vázquez Machicado a ser prácticamente la figura preponderante que ha capitalizado todo ese trabajo de un gran historiador. Además, también un sujeto que se muestra como intelectual, pero no es más que un político profesional, ¿no? Porque ahí muy bien Pepe Lo Mujica lo especifica bien y claramente esto, y dice, puede ser plomero, puede ser ingeniero, abogado, arquitecto, pero te dedicas a la política para la transformación social. Si te quitan la política, tú sigues viviendo y sigues teniendo cómo llevarte el pan a la boca con tu profesión o con tu oficio. Pero existen otros que son políticos profesionales, ¿no? Que si les quitas la política no tienen de qué vivir. Y Carlos Mesa es uno de ellos, ¿no? Creo que hay que saber también diferenciar eso, construirlo y deconstruirlo. Y a la vez también, ya entrando a las jornadas de octubre, para que entiendan los centennials y millennials que quizá no han vivido el 2003 y aún ven como mito este hecho de que en febrero del 2003 se estén matando entre policías y militares, más o menos lo que está pasando en Ecuador ahora. En la página 55 del libro, Febrero Negro, 12 de febrero, el impuestazo. Gonzalo Sánchez de Lozada ya tenía sobre sus hombros 33 muertos. Y Carlos de Mesa seguía a su lado. No se vea ni siquiera disgustado, no se vea ni inmutado ante 33 muertos. ¿Por qué? Porque él estaba realizando un cálculo político para ser el reemplazante y ser el presidente de Bolivia. Por eso es que nunca se alejó. En la guerra del gas, ya entrando a septiembre y octubre del 2003, en la página 56 del libro, recordaremos 4 muertos en Guarizata. Sencata, cuando se bloquea el ingreso de combustible del Alto hacia La Paz, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, junto con Sánchez Berzaín y con Carlos Mesa, decide militarizar todo y meter bala, ¿no?, a la gente del Alto. 67 muertos. Y Carlos Mesa estaba tranquilo, ¿no? Y además tampoco se molestó cuando Gonzalo Sánchez de Lozada enajenó de forma descarada nuestros hidrocarburos, diciendo,
recordarán todos, ¿no? En boca de pozo. O sea, si está en la tierra, tu petróleo y gas es de los bolivianos. En boca de pozo apenas está saliendo, ya le pertenece a la transnacional, a la empresa que le está sacando, ¿no? Carlos Mesa nunca dijo nada de eso y encontramos una pequeña cronología de su presidencia en la página 58. También la responsabilidad suya ya en su gobierno, la fuga de Marino Deodato en enero del 2004, está en la página 87 del libro. El asesinato de Mónica Bomborris, el 24 de febrero del 2004. Es un personaje que no ha sabido administrar el Estado y prácticamente es la característica fundamental que tiene el neoliberalismo, ¿no? Lo hemos visto en Argentina, lo estamos viendo ahora en Ecuador, lo hemos visto, Ecuador es actualmente lo que era Bolivia el 2003, lo hemos visto en Brasil. ¿Cuál es el denominador común? Que el neoliberalismo no sabe administrar el Estado. Nunca está a favor de las clases populares y por eso es un fracaso total. Y Carlos Mesa representa eso. Carlos Mesa es un personaje que representa ese neoliberalismo que quiere volver. Ese Lenin Moreno, representa ese Jair Bolsonaro, representa ese Mauricio Macri. Creo que eso es fundamental, o sea que no nos propone nada nuevo. Cuando iniciabas el análisis del libro, señalabas esa declaración que dice Carlos Mesa. Sí. O sea, me lo ha dicho España, Sí. me lo ha dicho, ¿no?, el Fondo Monetario, en fin, todos ellos. Sí. Ese fue el momento en que tú estás eligiendo entre Bolivia o la imposición de supeditado. una política, o sea, subordinación. Estás Exacto. aceptando seguir de rodillas, si lo ponemos así. Y esta es la característica, y eso no cambia porque esa es una estructura mental. Claro. O sea, no se puede cambiar, eso no lo va a cambiar así, jure. Ya tenemos que aprender de lo que pasó en la Argentina. En la Argentina, Mauricio Macri rejuró que no iba a devaluar la moneda, que no iba a privatizar, que no iba a retirar los bonos, que no iba a hacer absolutamente nada. Al día siguiente de llegar al Palacio saca una cosa que se llama un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, y manda al diablo todas las cosas que le había jurado que nunca las iba a tocar. Esta es la característica de quienes ya vienen con una idea prefabricada de lo que van a hacer en el gobierno. Por lo tanto, ahí no hay discusión, no hay, a ver, escucharemos al pueblo, ¿qué va a decir? No. Están las consabidas recetas que luego tienen como consecuencia, por ejemplo, las movilizaciones que hay actualmente en el Ecuador. Renuncio, este es el título del libro que estamos comentando. Nos vamos a ir a otra pieza musical para amenizar esta historia. No es una historia dramática, más bien se aproxima a una historia de terror. Adelante, Wilson. Ernestico, ese mismo es. Bolivia. El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Le faltaban 6 materias, le sobraban vitaminas. Decidió darse una vuelta por América Latina. Compró un par de borseguíes, calzoncillos, camiseta y un motor de licuadora que agregó a la bicicleta. Y garita, qué garita, qué garita. Lo pararon los gendarmes al llegar a la frontera. Lo pararon los gendarmes al llegar a la frontera. Donde va Ernesto Guevara, hoy detrás de una quimera. Donde va Ernesto Guevara, hoy detrás de una quimera. Mamá le escribió a la vieja, me está creciendo el bigote y tengo el pelo tan largo que me llega hasta el cogote. Puso 1 millón de vacunas trabajando de enfermero y jugando con los collas se consagró como arquero. Guevarita, ay, Guevarita,
gringos eran de acero, los indios eran de goma. Los gringos eran de acero, los indios eran de goma. Fue enfrentado al Amazonas que tuvo que decidir si avanzar para quedarse o volver para seguir. ¿Qué es lo que quiere decir ese enorme papagayo que Guevara vuelve a casa por el río Pilcomayo? Calzoncillos, camisetas. Ha vendido cerillas, calzoncillos, camisetas. No le queda más que el timbre de toda la bicicleta. No le queda más que el timbre de toda la bicicleta. Tiene las cosas resueltas, termina la medicina. quiere inyectarle a los gringos su propia medicina. Así comenzó la historia de Ernestito el Estudiante, origen del Che Guevara, legendario comandante. Guevarita. Estamos comentando el libro de Frida Zamudio, Renuncio. Frida Zamudio, Renuncio. Parece una rima muy interesante. Ahí en el campo del análisis del libro, digamos, es una cosa ver lo que te propone. Y seguramente este libro también va a ser denunciado como parte de la guerra sucia. O sea, este es el discurso que se está utilizando muy hábilmente para como un blindaje de cualquier crítica frontal, dura, de necesaria explicación del candidato Carlos Mesa, que por supuesto no lo va a hacer, ¿no? Sí, de hecho, Antonio, esa es la intención de este libro. Creo que se ha hecho mucha denuncia de forma dispersa de muchos tópicos sobre el candidato Carlos de Mesa, ¿no? Ha podido ser muy bien sustentada, pero la sistematización que realiza este libro en un compendio es clave y fundamental porque estructura cada una de estas denuncias que se le realiza a Carlos Mesa y que él mismo no ha podido responder, que él mismo no ha podido generar siquiera una estrategia para combatir esto que él llama guerra sucia, ¿no? Son acontecimientos puntuales que han marcado su vida, son acontecimientos puntuales y acciones concretas cuyo único responsable son las decisiones que ha tomado él, ¿no? En su vida como periodista, en su vida como pseudo historiador, como pseudo intelectual, en su vida como vicepresidente, en su vida como presidente, que están siendo denunciadas y además no solamente denunciadas al aire, sino con un respaldo periodístico, con un trabajo de investigación y fuentes muy bien sustentadas, que también, obviamente Carlos Mesa dirá, sí, se trata de guerra sucia, no voy a responder a la guerra sucia, pero el libro no es para Carlos Mesa, el libro es para la gente y para que la gente conozca y para que la gente decida creer los datos y todo el respaldo periodístico, todo el respaldo histórico que te presenta este libro, o creer un discurso que dice, no, es que me están haciendo guerra sucia. Creo que presenta eso, ¿no? Es su principal cualidad y es un importante insumo para reflexionar en torno a eso. Porque mucha gente también estamos inmersos en un mundo de posverdad, en un mundo de fake news, ¿no? Y este libro trata fundamentalmente de develar de forma sistemática y ordenada todas esas denuncias a Carlos Mesa y además con trabajos periodísticos muy bien sustentados que creo que es vital para ir armando y que la gente vaya entendiendo a través de un relato la personalidad de este personaje que me parece muy descarado y, como ya lo dijimos, representa la antítesis de todos los valores democráticos y de todos los valores éticos en la política.
Su contigo hemos ido siguiendo la evolución de la preferencia a través de las diferentes encuestas que han habido. Y cuando uno revisa, por ejemplo, una de las primeras, ¿no?, de Unitel, El Deber, El Potosí, Correo del Sur, ve que Carlos Mesa estaba con el 26.0%, ¿no? Y la actual ha subido, creo que 9 puntos, algo de eso. No 9 puntos, 9 décimas, ¿no? 26.9. No hay ninguna explicación para eso. ¿Qué piensas tú? Bueno, lo que pasa es que ese 26% es, bueno, es la gente que no tiene memoria histórica, ¿no? Que no sabe absolutamente nada de este señor. Porque yo creo que no, para votar por alguien así, tienes pues que olvidar tu pasado y no saber dónde estás parado, ¿no? Y si vemos en las encuestas, podemos ver que hay otros candidatos que han subido de 0 a 5 en la última, exacto. Entonces ahí te das cuenta que este señor les ha quitado pues los votos a Cárdenas y a Ortiz, pero nadie le ha quitado todavía al Mesa, porque el Mesa no creo realmente que vaya a subir un poco más. Yo pienso que incluso es muy probable de que baje por el hecho de que no quiere contestar, lo pedante que es, ¿no?, ante las entrevistas. Ahora dijeron que ya no va a ir a ninguna entrevista más. Claro, porque realmente no sabe qué responder, no sabe qué decir, no sabe qué hablar, no tiene un discurso. Y como decía, no leí que me pasaste, Gabito, que decía, no, lo peor que tiene Carlos Mesa es su pasado. No va en contra Evo, no va en contra Ortiz, no va nadie. Es lo que él hizo. Vamos a aprovechar esos últimos minutos para echarle una ojeada a la política en general, visto que el libro ya ha sido muy bien presentado. De hecho, estabas de presentador oficial del texto. Sí, de hecho, invitamos a docentes de la Facultad de Derecho, pero el día martes en el MUSEF estuvimos con Marcel Rivas. Los recordarán a este analista vinculado a Bolivia Dice No, cuando en cabildeo humilló precisamente a un candidato de Comunidad Ciudadana, un chico muy pedante de apellido Ormachea, para ser más preciso, José Manuel Ormachea, fue vilmente humillado, changueado por Marcel Rivas. Marcel Rivas también fue uno de los presentadores del libro, y pues estuve yo como otro panelista invitado, estuvimos los dos, y el día de mañana vamos a estar en la Facultad de Derecho, en el Salón Intercultural de la carrera de Derecho, a las 7 de la noche, nuevamente Marcel Rivas, mi persona y el director de carrera de la Facultad de Derecho, ¿no? Así que invitamos también a la gente que pueda asistir. Se van a extender certificados con una carga horaria de 10 horas, porque se han desarrollado diversas jornadas en torno a estos hechos de octubre, así que se está cerrando y culminando con el acto de mañana. Un dato que creo que no está en el libro tiene que ver con la rápida, veloz, ¿no? Fast track creo que se llama en norteamericano, la tramitación de su jubilación como presidente. Sí. Porque tiene fama, además, el señor Carlos Mesa de ser adorador de San Codo, Sí. ¿no? Y esta es una faceta muy importante también respecto a esto. Claro. Hay anécdotas que se podrían explotar, pero referido a esto, a lo que comúnmente llamamos tacañería. Sí, de hecho, por los mismos garzones de presidencia, lo tachaban del presidente más mezquino que pasó por sus manos, digamos. ¿Por qué? Porque se perdió vajilla de la presidencia. Un mozo de presidencia iba a la residencia de Carlos Mesa a atenderlos. Además se extraviaron cuadros de presidencia durante la presidencia de Carlos Mesa. Entonces, más allá de únicamente lucrar con su candidatura, más allá de únicamente de beneficiarse económicamente, también robaba hasta lo más mínimo. Imagínate robar cubiertos, imagínate robar cuadros, imagínate... Se ha llevado cositas. Se ha llevado cosas, se ha llevado souvenirs del palacio, digamos, ¿no? Y los mozos, los garzones, precisamente cuentan, y está plasmado en el libro, estas anécdotas de un presidente realmente muy mezquino, ¿no? Y bueno,
Creo que analizando esto también se debe ver que Carlos Mesa ha sido abandonado en su campaña. Hace unos cuantos meses se filtró la información de que un equipo de campaña de comunicación política que había hecho la campaña de Mauricio Macri, estoy hablando de Jaime Durán Barba, había estado planificando la campaña de Carlos Mesa en 3 momentos. Y el primer momento era eso de ya es demasiado, ¿no? Pero se fue porque dijo, no, este señor no tiene remedio, no tiene solución, va a perder las elecciones, me voy. Y Carlos Mesa se quedó en su primer momento de campaña. Es por eso que si tú te das cuenta y hacemos un análisis desde la comunicación política, un primer momento en efecto estaba bien diseñado, digamos, ese hashtag ya es demasiado. Un segundo momento tenía que ser explotar un poco más su imagen, ¿no? De intelectual, pero se perdió en el camino. Y un tercer momento tenía que ser más de posicionamiento. Pero miren, en sus spots se quedó en un primer momento, es decir, se nota que lo han abandonado. Y además Durán Barba además abandonó el continente. abandonó el continente, lo abandonó a él y su equipo se fue con él, digamos, ¿no? Y además también él se traicionó a su propia identidad y a su propia imagen, porque si él mantenía una imagen de intelectual, de historiador, de saco y corbata, muy solemne, muy señorial, quizá iba a capturar la intención de voto de toda esa gente que también se identifica con él. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, se alejaron de Carlos Mesa porque dijeron, ¿qué le pasa a este señor? Este señor yo lo conozco de intelectual, de muy bien formado, de formal. ¿Qué está haciendo con un poncho? ¿Qué está haciendo hablando aymara? ¿Qué está haciendo bailando? ¿Qué está haciendo sentándose con los changos ahí en la plaza? Este no es el Carlos Mesa que yo conozco. Entonces ha traicionado hasta su propia identidad, ha traicionado hasta su propia imagen política, y eso le está cobrando factura en las encuestas, que no sube más de 2 puntos... ¿no? Y eso, así que está estancado porque la primera máxima se traicionó de la comunicación política: no abandones jamás la primera impresión. Claro, porque eso es además ley. El candidato es el mensaje. Claro. ¿Qué mensaje está dando Carlos Mesa? El mensaje que da Carlos Mesa es un mensaje, como siempre, difuso, ambiguo, intenta caer bien en un lado y en el otro, tibio, y no me gusta citar a estos compañeros cristianos, pero hay una frase, ¿no? Y dice, y el Señor a los tibios los vomitaré. Y la sociedad lo está vomitando a Carlos Mesa. Bueno, veremos este tema de del fenómeno Doctor Chi, el enigmático Doctor Chi. Parece un título de una película de James Bond. A la par que él crece, porque que crezca 3, 4, 5, 6%, crece, punto. Eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que ha pasado con Ortiz? Para mí, ¿saben? Esta es mi hipótesis. Ha escogido mal a su vicepresidenta. No puede ser que sus colegas de Sidley Franco la abandonen el barco y se vayan a Comunidad Ciudadana. Acaba de pasar esta mañana en una conferencia de prensa todos los concejales de Cochabamba que pertenecían a Bolivia, dijo no, en masa se fueron con Carlos Mesa. Entonces, ¿de dónde vino la confianza? ¿Quiénes al final eligieron a la señora Franco? Para mí era malísima candidata de entrada, ¿no? Y se debe estar arrepintiendo Ortiz. Seguramente vamos a ver algún análisis al respecto. Nosotros no lo vamos a hacer porque ya tenemos el prejuicio respecto a Sidley Franco, no podríamos ser objetivos, como se dice. Bueno, es ironía. Y esto es lo que le está restando, y va a reducir a los demócratas a lo que siempre fueron, a Santa Cruz. Esa posibilidad de crecer en Cochabamba a partir del abogado Leyes, ¿no? Que no hizo muy buena letra con las leyes cuando hizo el negociado de las mochilas, le ha costado esta proyección nacional que podía haber tenido demócratas. No sé qué comentarios tienen respecto a esta baja, pero enorme de Óscar Ortiz. Bueno, yo creo que fue un error de entrada intentar apropiarse de un movimiento que quizá tenía una construcción legítima, muy plural y demás, como es ese movimiento del 21F de Bolivia dice no. Él lo convirtió en un partido político, y al convertir ese movimiento ciudadano en un partido político le ha quitado toda la legitimidad. Ese es un primer error de entrada. Después asumir el eslogan, yo tengo las manos limpias, ¿no? Cuando en su articulación partidaria con demócratas, él ha apoyado
la masacre, recordarán, de los campesinos en Cochabamba, a la cabeza de Leyes. Él ha estado apoyando eso. Él ha apoyado los cabildos más recalcitrantes y racistas en Santa Cruz, porque además ha sido asesor de la CAINCO durante 14 años, Óscar Ortiz. Y bueno, no tiene las manos limpias porque tiene el racismo en sus venas, ¿no? Y además esa onda separatista, esa onda de desprecio al occidental, y es por eso que creo su estrategia es consolidar una bancada fuerte en el oriente del país, donde siempre ha sido fuerte, para de cierta forma disputar algunas leyes en el legislativo. Está tratando de consolidar eso porque también hay que reconocerle algo, creo que es entre todas las fuerzas la que mantiene todavía una estructura de partido ortodoxo, ¿no? A partir de su partido Demócratas, ¿no? Tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, en el oriente del país, mantiene una estructura de partido como tal. El movimiento del socialismo, por ejemplo, es un instrumento político para la soberanía de los pueblos que aglutina diversas fuerzas políticas, pero no tiene una forma de partido ortodoxa. Y esa forma de partido ortodoxa es muy conveniente para los conservadurismos y para la gente tradicional y para las prácticas políticas tradicionales, y ese es el equipo que tiene Óscar Ortiz, y eso es a lo que está apuntando, y ese es el capital que está intentando acumular. Yo creo que sabe que va a quedar tercero, pero intenta subir un poquito más su caudal de votos, ¿no? Para que le llenen una bancada más fuerte, que intente disputar, de cierta forma negociar con las otras dos fuerzas políticas. ¿Su comentarios del último Bueno. encuesta, de la última encuesta? El doctor Chi creo que es tu preferido. Sí, claro. Sí. Chi. Sí. Es una persona, bueno, en realidad yo creo que su comunicador y el que le está manejando la campaña son los que tienen ahí, ¿no? Mucha estrategia, mucha inteligencia, podríamos decirlo, porque ha sabido llegar. Porque recordamos la última vez, la última encuesta, había subido una nadita y él dijo, no hay problema, vamos a subir, vamos a seguir subiendo. Y como que, ¿no? En la última, en la de ayer, ya sale con el 5%, que efectivamente no es nada, pero Patsy, por ejemplo. Exacto, ahí ya le quita. La UCS se estaba salvando de perder la personería, pero con el Chi ya fue. Entonces eso es algo que hablábamos con Antonio, que estas elecciones van a ser pues algo que no ha pasado nunca, que el MNR se entierra, ahora ya se entierra la UCS, ¿no? Son los partidos tradicionales, los que siempre han estado ahí arriba haciendo pues sus matufiadas y todo eso, ya en estas se nos van. Ya nos vamos a quedar sin ellos, al fin. 08, Sí. 1 por ahí y 5. Ese es un salto. Es un salto muy Claro, está haciendo lo que sabe hacer, predicar. No hay que olvidarse que es un Una pastor. anécdota de Dr. Chi, el 2014 con la UCEBOL, Universidad Cristiana Boliviana, le dio un título honoris causa al presidente, ¿no? De Dr. Chi, además que también ha sido imputado y ha estado guardando detención en Palmasola por negligencia médica, que después que tiene todavía pendientes. homicidio culposo, sí, entonces ha estro pues tiene esta clase de cosas, ¿no? Que se presenta como doctor, pero tampoco es que es una eminencia en el ámbito de la medicina, Médico. ¿no? Sí, Médico. o sea, ha sido mal médico porque ha estado presentando casos de negligencia médica, ¿no? Ya está en la cárcel por negligencia médica, entonces tampoco es que es un gran médico. Y bueno, yo creo que representa y resalta el hecho de presentar estas propuestas alocadas muy al estilo de Bolsonaro, pero él sí sabe hacerlo a diferencia de Cárdenas, ¿no? Porque él sí tiene esta onda de que realmente se lo cree, ¿no? Y presentando estas propuestas alocadas como el permiso, las fiestas hasta las 10, hasta las 9:30, se ha ganado a los padres, ¿no? Se ha ganado a los padres, ha hecho de las cárceles también. Las cárceles, en la semana los presos tienen que trabajar, el sábado al culto y el domingo vuelven a la cárcel, dicen. Estas sus propuestas alocadas. Alterar todo. Sí, Bueno, sí, pero sí. los padres no necesitan que entre el doctor Chi para hacer eso. Claro, después el doctor Chi dice que va a mejorar nuestro matrimonio porque a las parejas que se estén peleando les va a mandar psicólogos, dicen, ¿no? Va a haber terapia. Después, yo voy a votar por doctor Chi porque ha dicho que las mujeres van a hablar 10 veces menos. Esa clase de cosas, ¿no? Así machistas, apelando a la misoginia. Eso es lo que resalta
y exaspera en esta clase de personas, que también hay que resaltar, hay que decirlo, existen personas con valores muy tradicionales en la sociedad, ¿no? Y que de cierta forma estaban ocultas ahí en su cueva sin saber a quién apoyar. Sale Dr. Chi, de repente estas personas con todos estos valores conservadores, machistas, misóginos que mencionamos, dicen, ahora tengo a alguien que me represente, y por eso votan y tienen esa intención de voto por Dr. Chi. Pero además hay un voto anárquico. Yo tengo un amigo anarquista, militante, estoy por él, sí, pues hay que votar. Claro. Es para, a ver, haremos el caos, la estrategia del caos, bueno, genial. Otro punto que hay que anotar respecto a este panorama electoral es que la disputa para la presidencia va a ser entre dos no doctores. ¿Qué quiero decir con eso? Durante años se ha estado machucando con que el Evo apenas es bachiller, que no ha pisado la universidad, que patatín, ignorante, que patatán. Pero los dos candidatos están exactamente en las mismas condiciones. Evo Morales no tiene título universitario, Carlos Mesa no tiene título universitario. Listo. Igualados frente a la historia, igualados frente a la realidad. Entonces, y los doctores quedan atrás, el doctor Pazzi, el doctor Chi, y bueno, no sé si habrá, creo que hay algún otro doctor más, creo que uno Pazzi es PhD, ¿no? No, sí, es doctor del CIDES, sí. Y me parece que uno del Frente para la Victoria también es doctor en algo, o sea que... ¿Qué? También una licenciada en enfermería. No, pero yo voy a lo más alto, ¿no? Del nivel académico, a los doctores, a los doctores. Y estos están realmente con unos niveles muy bajos. Esto nos dice mucho de estos discursos que machaconamente dicen tienen que ir la gente que sabe, que no sé qué, los profesionales y papá. Claro. Bueno, la realidad está mostrando que no, que es otra cosa, y tenemos que funcionar con la medida boliviana para construir una sociedad boliviana. Este es el desafío. ¿Alguna otra cosa pendiente que haya quedado respecto al libro? La invitación la hemos hecho, por supuesto, la podemos repetir, pero algo importante que te estés saltando. La parte final del libro tiene como anexos artículos de Julio Peñalosa Bretel, de Susana Bejarano, de Rafael Archondo, que reflejan y van construyendo también la personalidad de un Carlos Mesa que pues se ha peleado con propios y extraños, con amigos y enemigos. También está Joaquín Ayma, ¿no? Hay Carlos Mesa, la fábula de la rana y el escorpión. Esos artículos creo que te ayudan a comprender desde diferentes visiones, por ejemplo la de Archondo, la de Bejarano, incluso está mencionado también en el libro la de Amalia Pando, cómo ha llegado a ser pedante con sus propios amigos y enemigos, Carlos Mesa, ¿no? Y ha llegado a construir una imagen de pocos amigos, y es por eso que se encierra en esa burbuja de sus muy allegados. No confía en otra gente que no sean sus estrictamente allegados, y eso a la larga te cobra una factura política, y la factura política que le está cobrando es el hecho reflejado en las encuestas de que al confiar únicamente en sus amigos, en su círculo duro, digamos, todo el resto de la gente que lo apoyaba dice, pues no tengo cabida acá en Comunidad Ciudadana, ¿no? Si Carlos Mesa va a estar solamente con sus amigos de colegio y con los que he estado en su gabinete cuando era presidente, entonces ¿yo qué estoy haciendo acá? Y también refleja eso el hecho de, por ejemplo, a los candidatos de la alianza con Solvo los ha puesto de cuarto senador por La Paz, por ejemplo, ¿no? O sea que la quinta rueda del carro, sí, que saben que no van a entrar, están fuera de la franja de seguridad. Es por eso que poco a poco y con sus propias acciones pasadas y las actuales, Carlos Mesa se está condenando. Viendo sobre Carlos Mesa, impresionante. Sí. Nunca se me hubiera ocurrido, pero la que ha tenido estos, ¿cómo se llaman? Altibajos, ¿no? Es Amalia Pando. Sí. Porque Amalia Pando tiene unas críticas furibundas, incluso saca cosas de la relación personal con Carlos Mesa en algunos momentos, y en otros como que le da una mano, ¿no?
Como dice, que ya no, no te voy a hundir tanto. Claro. Eran socios en PAT. Mira, En PAT, claro. en 1998 la composición accionaria de PAT era un Carlos Mesa con un 25%, Jimena Valdivia con un 24%, Roberto Barberí con un 23%, Mario Espinosa con 16% y estaba Amalia Pando con 12%. Sí. Posteriormente la composición accionaria cambia a una mayoría de Carlos Mesa con un 45%, Valdivia con 27%, Espinosa con 16% y Pando con 12%, ¿no? En estos negocios también puedes ir entendiendo un poco de ese resentimiento que tiene Amalia Pando hacia Carlos Mesa, porque también la ha tenido así siempre relegada, ¿no? Y a pesar de que ella es un excelente periodista, entonces es lindo conocer estos pasajes de la historia que te va contando el libro, además de una forma amena, que creo que es la que precisamente como jóvenes tenemos que empezar a nutrirnos, ¿no? Para no repetir esos errores del pasado y los errores que se están, los resultados de esos errores que estamos viendo en Ecuador, que estamos viendo en Argentina, que estamos viendo en Brasil, que estamos viendo en Chile. Por ejemplo, Chile es el 8º país más desigual del mundo según su índice de Gini, ¿no? Perú, Colombia, donde se mata a un líder sindical por día. O sea, bueno, ¿queremos Brasil llegar a eso? está a las puertas de un impeachment a Bolsonaro, Sí, ¿no? sí, totalmente. Estamos rodeados de crisis, eso lo hemos dicho, mantenemos. Amalia Pando sacó en sus últimas apariciones públicas una defensa, pero férrea, a Carlos Mesa, le va a acompañar. Ella asume además que en este momento la obligación es sacar a Evo Morales del gobierno, lo dice claramente en sus programas, y para esto hay que darlo todo, ¿no? Superar incluso los viejos rencores. Así estamos, este es el mundo de, en algún sector, de los odios, pero viscerales que se tiene, odios que se arrastran desde tiempos coloniales, que son una matriz de pensamiento en Bolivia, y por el otro lado, el desafío de la construcción de un Estado inclusivo, de un Estado que exprese la diferencia boliviana. Gabo, muchas gracias por haber venido esta tarde para estar en Arte Conciencia. Tu despedida, por favor. Siempre es un placer estar acá compartiendo con Susana, contigo, Antonio. Saludar a toda la gente de la radio que pueda adquirir este libro Renuncio, biografía no autorizada de Carlos Mesa mañana en la Facultad de Derecho a partir de las 7 de la noche. También va a estar disponible en PDF, tengo entendido, me pasó ese dato la autora. Así que interesantes insumos para ir conociendo a un personaje que se presenta como mítico, ¿no? Y que nadie se ha atrevido a cuestionarle toda esa construcción que él mismo se ha construido. El panadero que alaba su propio pan, ¿no? Él ha presentado una historia en la cual él es un héroe, escrita por él mismo. Y creo que esa no es la realidad que hemos conocido todos los bolivianos y que hemos palpado en carne propia todos los bolivianos en el 2003, ¿no? Así que es importante resaltar eso y pues agradecerles una vez más. Nos vamos despidiendo. Así es, Antonio, se nos ha pasado rápido la hora. Conmigo es hasta el próximo jueves en otro programa de Arte Conciencia y bueno, ahí nos escuchamos. Gracias por su audiencia, amigos, amigas. Será hasta el próximo jueves con otro programa de Arte Conciencia. Cuando